¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones en tu vida fueron tomadas por partes de ti que ni siquiera sabías que existían? ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, sentimos rabia, miedo o culpa y no sabemos exactamente de dónde vienen? ¿Y si te dijera que gran parte de lo que llamas yo quizás sea solo un reflejo mal interpretado de tu propia sombra? Carl Jung dijo que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y es aquí donde comienza este viaje, no como un despertar ruidoso, sino como un susurro que viene de la parte más olvidada de tu alma. Todos nosotros, en algún momento, nos convertimos en rehenes de una historia, una narrativa interna donde el dolor justifica el control, donde el trauma marca el ritmo, donde la sombra, esa parte de nosotros que escondemos, reprimimos y negamos, actúa detrás del telón y decide por nosotros. Pero ¿qué pasa cuando eso cambia? No de forma espectacular ni cinematográfica, no con aplausos ni publicaciones en redes sociales. Cambia como una brisa sutil, una mañana en la que despiertas y te das cuenta de que la rabia no llegó, la culpa no apretó. Cambia cuando el recuerdo que antes te hería ahora te atraviesa, sin dejar cicatrices, y entonces lo entiendes. Tal vez tu sombra ya no esté al volante. Tal vez tú estés, por primera vez, manejando tu propio destino. Este video no es un tutorial, es un espejo con grietas que revelan lo que intentaste olvidar. Lo que verás aquí quizá no te dé consuelo, pero sí te dará claridad. Y la verdad, incluso cuando incomoda, siempre sabe a libertad. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Hay un llamado antiguo que ignoraste por mucho tiempo, pero ahora, en el silencio de tu mente, susurra: es hora de volver a casa. Hay un instante casi imperceptible en el que dejas de vivir en tu propia historia y pasas a solo recordarla. No es una ruptura violenta, es un alejamiento sereno, una pausa entre la respiración y el pensamiento, como si, de repente, ese dolor que siempre resonaba en tu espalda se hubiera silenciado, y en el silencio escuchas algo nuevo, a ti mismo, sin el eco del pasado. Durante mucho tiempo te contaste como víctima, no por debilidad, sino por instinto de supervivencia. Usabas el dolor como ancla, como justificación, como identidad. Soy así porque sufrí. Soy cerrado porque me traicionaron. Me protejo porque me hirieron. Pero llega el día en que esas frases ya no caben en tu boca. Intentas repetirlas y suenan falsas, como si estuvieran atrapadas en otro cuerpo. Es cuando te das cuenta, algo cambió, no el mundo, tú. Empiezas a mirar hacia atrás y, en lugar de sentir lástima, sientes presencia. En lugar de enojo, comprensión. En lugar de nostalgia, gratitud. No por el dolor, sino por haberlo atravesado. El pasado ya no es una prisión decorada con recuerdos. Es un viejo cuarto donde dejaste cosas importantes, pero en el que ya no vives. Carl Jung decía que no recordamos nuestras memorias, las revivimos. Y es verdad, hasta que la sombra deja de tener el control. Mientras ella manda, todo es repetición. Repetimos el miedo al abandono. Repetimos la tendencia a sabotearnos. Repetimos las elecciones que duelen solo porque se sienten familiares. Es el inconsciente tirando de los hilos, y nosotros, como marionetas, creyendo que tenemos el control. Pero cuando la sombra empieza a integrarse, algo cambia en la forma en que te cuentas tu historia. Dejas de decir, fue culpa de ellos, y empiezas a pensar, ¿cómo me permití quedarme ahí tanto tiempo? Dejas de buscar culpables y comienzas a buscar conciencia, y eso lo cambia todo. Es un tipo de silencio que incomoda al principio, como si estuvieras acostumbrado a gritar para demostrar que estás vivo,
y de repente entiendes que respirar es suficiente. Dejas de querer justicia emocional. Ya no quieres que te entiendan, solo quieres ser. Y en ese querer simple hay una revolución. Es en esta etapa que muchos se confunden. Creen que se están volviendo fríos, distantes, apáticos. Pero no es apatía, es madurez emocional. Es cuando te das cuenta de que lo que te definía era solo la cicatriz, y no la piel viva que se regeneró por debajo. No olvidas lo que viviste, pero ya no necesitas del pasado como muleta. No lo usas como excusa para alejar a los demás, ni como pretexto para no entregarte. Empiezas a recordar sin sangrar, y esa es una de las mayores pruebas de que la sombra ya no ocupa el altar de tu ser. Ahora se sienta en la mesa, sí, pero como una parte más entre muchas. La escuchas, pero no decide. Y en ese equilibrio reencuentras algo olvidado. La ligereza. No es la alegría eufórica de quien ganó una guerra. Es la serenidad de quien entendió que la guerra nunca fue contra el mundo, sino contra uno mismo. Y ahora bajas las armas, porque entendiste que ya no necesitas defenderte de un enemigo que ya no vive dentro de ti. Y si eso resuena dentro de ti, si al leer esto sentiste un suspiro extraño, como si algo dormido hubiera sido tocado, es porque ya no estás donde solías estar. Estás volviendo a casa. Hay un momento que no es mágico ni dramático, en el que te das cuenta de que todavía sientes todo, pero ya no necesitas responder a todo. La rabia viene, sí, pero ya no explota. La tristeza llega, pero no te paraliza. El miedo susurra, pero no dicta tu elección. Es aquí donde la sombra empieza a perder su voz de mando. Durante mucho tiempo, sentir era sinónimo de reaccionar. Sentías dolor y te alejabas. Sentías deseo y corrías tras él. Sentías rechazo y atacabas o te retraías. Era como vivir en un campo minado donde cada emoción era una bomba a punto de estallar. No habitabas tus emociones, sobrevivías a ellas. Pero llega un momento en que empiezas a mirar a la emoción como si fuera una niña asustada. Grita, patalea, intenta llamar tu atención, y tú no la callas, pero tampoco te arrodillas ante ella. La acoges, pero no obedeces. Esa es la madurez que no se enseña en libros de autoayuda, ni se alcanza a base de fuerza de voluntad. Nace del cansancio de repetir los mismos errores. Nace de tantas caídas que un día decides dejar de correr en la oscuridad. Nace de una decisión profunda y silenciosa de ya no querer herir ni herirte. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso en el que dejas de ser dominado por los complejos de la psique y comienzas a integrar tus partes. Es exactamente eso. No dejas de sentir miedo, envidia o frustración, pero dejas de permitir que esas emociones decidan qué vas a decir, hacer o destruir. Y entonces empiezas a experimentar un nuevo tipo de poder, no el que conquista al otro, sino el que se conquista a sí mismo. Estás en un diálogo interno constante. Estoy enojado, pero ¿qué es lo que realmente me duele? Quiero desaparecer, pero ¿no será solo el viejo patrón intentando protegerme otra vez? Esa necesidad de controlarlo todo, ¿no será un reflejo del miedo a no ser suficiente? Te escuchas, y al escucharte con verdad, cambias. No porque quieras parecer a alguien mejor, sino porque ya no tiene sentido reaccionar de la misma forma. La sombra es astuta, actúa desde el impulso, la prisa, el no lo puedo evitar. Se alimenta del automático, pero cuando desaceleras, cuando respiras antes de responder, se debilita, porque la iluminaste. Y aquí ocurre algo mágico, aunque no lo parezca. No te conviertes en un monje zen, sigues siendo humano, pero ahora eres un humano con elección. Puedes elegir exponerte
sin sabotearte. Puedes decir no sin cargar con culpa. Puedes alejarte sin volverte enemigo. Puedes sentirlo todo sin dejar que todo te arrastre. Eso es libertad. La libertad de no ser arrastrado por cada corriente emocional que pasa. La libertad de no ser marioneta de tus traumas. La libertad de responder a la vida con presencia y no con programación. Y cuando esa conciencia empieza a vibrar en ti, algo se transforma en tu campo. La gente lo nota. No siempre sabe cómo nombrarlo, pero lo siente. Siente que hay algo distinto en tu presencia. Algo firme, algo ligero, algo silenciosamente poderoso. Y eso incomoda a quien todavía vive en la tormenta, porque tu paz es un espejo del caos que el otro aún lleva dentro. Pero eso ya no te perturba, porque ya no estás tratando de demostrar quién eres, simplemente estás siendo, sin necesidad de gritar, sin necesidad de reaccionar. La sombra ahora es solo una voz más, no la única. Y es así, en ese silencio elegido, que comienza la verdadera transformación. No la que busca escenario, sino la que encuentra hogar dentro de sí. Existe un tipo de soledad que nos obliga a buscar al otro por desesperación, y existe otra más rara que nos enseña a buscarlo desde la plenitud. Durante mucho tiempo, tal vez amaste así, como quien suplica, como quien se adapta, como quien se transforma en algo fácil de digerir solo para no ser rechazado. Las relaciones se volvían acuerdos silenciosos entre carencias. Tú dabas más de lo que podías con tal de que no te dejaran. Pero entonces algo cambia. No desde afuera, nadie llega a salvarte. Cambia desde dentro, en un silencio brutal y liberador. Dejas de perseguir a quien no te ve. Dejas de suplicar por ser sentido. Dejas de negociar tu presencia. Y lo más extraño sucede. El silencio que antes te hería, ahora te alimenta. Aprendes a estar contigo mismo sin la urgencia de un aplauso o de una respuesta inmediata. Tu compañía, antes insoportable, se vuelve familiar. Y con eso dejas de buscar en el otro lo que solo tú puedes sostener. Ese es un punto claro. Tu sombra ya no está al frente de tus relaciones, porque la sombra elige desde la escasez. Se enamora de quien la rechaza, se aferra a quien la hiere, se ata a lo que refleja su miedo. Grita, te necesito, porque no sabe decir soy suficiente. Pero cuando la sombra pierde fuerza, el amor se transforma. Ya no viene desde la urgencia de llenar vacíos, viene desde la tranquilidad de compartir espacios. Ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la resonancia. No esperas que el otro te demuestre nada, ni tú quieres demostrar, simplemente estás. Y ese estar, completo, sereno, ligero, lo cambia todo. Empiezas a notar quién realmente te encuentra y quién solo se recarga en ti. Quién conversa para escuchar y quién solo habla para no enfrentar su propio vacío. Quién te ve y quién solo proyecta en ti lo que necesita. Y dejas ir sin escándalos, sin resentimientos, porque ahora entiendes que la ausencia de alguien puede ser, en realidad, el inicio de tu verdadera presencia. Carl Jung escribió que la soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar aquello que nos parece importante. Pero mira, cuando empiezas a comunicarte con claridad interna, la soledad se disuelve, incluso si el otro no te entiende, porque ya no vives para ser comprendido, vives en coherencia, y la coherencia atrae un tipo distinto de relación. Relaciones que no exigen máscaras, que no piden explicaciones por tu evolución, que no te castigan por ser liviano ni te confunden por ser profundo. Estas conexiones no son intensas como las de antes, son silenciosas como el alma. No te arrancan de tu paz, te regresan a ella. Y aquí habita una verdad cruda. Mucha gente no está lista para tu silencio, porque tu silencio revela lo que el otro ha estado evitando. Te vuelves espejo, y eso asusta, pero tú permaneces,
no para convencer, sino para ser. Y quien logra encontrarte en ese lugar donde el ruido cede paso a lo real, se vuelve parte de tu camino, no por necesidad, sino por sincronía. Ya no construyes vínculos como quien levanta muros para protegerse. Los construyes como quien abre ventanas para que el otro entre si quiere, y si no quiere, que se vaya. Porque tu paz ya no negocia su morada. Es aquí donde las relaciones dejan de ser cautiverios emocionales, dejan de ser contratos basados en el miedo a la soledad y se vuelven invitaciones. ¿Quieres caminar a mi lado siendo quien eres, mientras yo sigo siendo quien soy? Y si la respuesta es no, pasa nada, porque tú, ahora, ya eres tu propio hogar. Nadie se despierta un día gritando «he trascendido». No, si no hay fuegos artificiales ni testigos. No hay ritual de paso ni un letrero que diga «a partir de aquí estás despierto». La trascendencia no es un evento, es un regreso silencioso, íntimo y brutalmente verdadero. Un regreso a quien ya eras antes de tener que convertirte en alguien para sobrevivir. Es sutil, casi imperceptible. No cambias de ropa, de amigos o de profesión, pero cambias de frecuencia. De repente, aquello que te provocaba ya no genera reacción. Aquello que necesitabas demostrar ahora es irrelevante. El mundo sigue igual, pero tu manera de tocarlo ya no. Dejas de querer ser aceptado porque ya te aceptaste. Dejas de esperar una señal porque ya escuchas tu propio llamado. Dejas de seguir mapas ajenos porque te das cuenta de que el único territorio por explorar eres tú. Carl Jung decía que la verdadera iluminación viene de hacer consciente la oscuridad, pero nunca dijo que sería bonito ni liviano. Hacer consciente la sombra es muchas veces un proceso feo, confuso y devastador. Es admitir que no eres quien pensabas ser. Es renunciar a las máscaras que funcionaron durante décadas. Es mirar de frente ese lado tuyo que jurabas que no existía. Pero es en ese enfrentamiento donde vuelves a casa. Te das cuenta de que ya no necesitas luchar contra el mundo, porque ya no estás en guerra contigo mismo. Ya no tienes que correr porque ya no estás huyendo. Ya no necesitas esconderte porque todo lo que era sombra se ha convertido en materia prima para tu totalidad. La trascendencia no te eleva por encima de los demás. Te sumerge más profundo en ti mismo. No te vuelve especial, te vuelve real. Empiezas a moverte con más lentitud, no por inercia, sino por reverencia. Las palabras se eligen con más conciencia. Los silencios se respetan. Los gestos son pequeños, pero cargan verdad. Ya no sientes la necesidad de defenderte. Tu presencia se ha vuelto tu protección. Ya no necesitas atacar. Tu mirada dice todo lo que hay que decir. Ya no suplicas ser escuchado. Tu energía habla antes que tu voz. Y es ahí donde todo cambia, porque el mundo no responde a lo que finges ser. El mundo responde a la vibración que emites. Y cuando esa vibración nace desde tu centro, no desde tu miedo, todo se alinea. Relaciones se disuelven de forma natural. Oportunidades aparecen sin esfuerzo. Los silencios se vuelven fértiles. Y el vacío, antes aterrador, se transforma en un espacio sagrado. Entiendes que lo que quedó atrás no es una pérdida, es limpieza. Es lo que ya no resonaba, es lo que tenía que irse para que tú pudieras quedarte. Y en ese estado, donde la sombra ya no te guía, sino que camina a tu lado, por fin comprendes. Trascender no es subir, es bajar, es anclar, es encarnar el espíritu en cada acto cotidiano. Es lavar los trastes con presencia. Es mirar a alguien a los ojos con verdad. Es respirar sin prisa, sin miedo, sin máscara. Ya no quieres impresionar a nadie, porque ya no tienes nada que probar. Solo quieres ser, y ser, en ese nivel, es revolucionario. Porque ser así es vivir fuera del guión. Es soltar los papeles.
es permitir que el alma tome el protagonismo, sin aplausos, sin máscaras, sin prisa. Es en ese lugar donde el grito cesa y el silencio reina, donde finalmente regresas, no como quien vuelve de una guerra, sino como quien recuerda quién siempre fue. Al final de cuentas, no se trata de eliminar la sombra ni de vencerla. La verdad es más cruda y más hermosa. Se trata de dejar de vivir bajo su dominio, de dejar de ser gobernado por dolores antiguos, por narrativas heredadas, por miedos disfrazados de personalidad. Cuando te das cuenta de que tu sombra ya no controla tu energía, el mundo no cambia, pero la forma en que lo atraviesas se transforma por completo. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de repetir y comienzas a crear. Dejas de protegerte y comienzas a revelarte. Eso no te convierte en una versión perfecta de ti. Te convierte en alguien completo. Y la integridad, al final, es más sagrada que cualquier iluminación idealizada. Es la aceptación madura de que no necesitas corregirte para ser digno, solo recordarte. Y tal vez eso sea exactamente lo que llamamos despertar. No un grito de victoria, sino el silencio profundo de quien por primera vez está en paz con su propia presencia. Recuerdo exactamente el día en que me di cuenta de que la sombra ya no estaba al mando. Fue un lunes cualquiera, sin ninguna sincronía mística, sin eclipse, sin alineación cósmica, solo silencio. Me senté en la cama y noté que ya no me odiaba por dentro. No quería arreglarme, no tenía prisa por ser otra cosa, simplemente estaba. Y en ese instante lo entendí. Era eso, no un momento épico, sino la ausencia de urgencia, la ausencia de peso. Si en algún momento de este video sentiste como si estuviéramos conversando en medio de la madrugada, con el alma desnuda, sin necesidad de impresionar a nadie, entonces debes saber, esa conexión es real. No porque yo sepa lo que viviste, sino porque yo también tuve que aprender a caminar en la oscuridad antes de encontrar mi propia luz. Y por eso existe este espacio, no para darte respuestas, sino para recordarte las preguntas correctas, esas que te incomodan cuando el mundo guarda silencio, esas que tu sombra intenta esconder, pero tu alma insiste en sacar a la luz. Si esta conversación te tocó, si resonó en algo que aún no sabes cómo explicar, entonces suscríbete al canal. Sí, así como lo oyes, dale clic, no por el algoritmo ni por vanidad, sino porque este espacio fue creado para quienes, como tú, ya se cansaron de fingir cordura en nombre de la aceptación. Y claro, déjame un comentario contándome qué parte te atravesó. Quiero saber en qué momento tu sombra se cayó y tu presencia empezó a hablar. Ah, y esos videos aquí en la pantalla. No te voy a contar de qué se tratan. Solo voy a decirte algo. Tienen puertas, pero solo quienes ya empezaron a recordarse a sí mismos pueden atravesarlas. Elige con el corazón. Y nos vemos en el silencio entre un despertar y otro. Ah, y esos videos aquí en la pantalla. No te voy a contar de qué se tratan. Solo voy a decirte algo. Tienen puertas, pero solo quienes ya empezaron a recordarse a sí mismos pueden atravesarlas. Elige con el corazón. Y nos vemos en el silencio entre un despertar y otro.